Los hilos de la vida nos atan, nos liberan, se estiran, se ajustan, a veces hasta se cortan. Pero algo tienen en común. Se conectan a través de preguntas que interesan a todos los seres humanos. Estas 6 mujeres se propusieron hacer un tejido con los enigmas del ser y la infinita cantidad de respuestas a estos interrogantes. Te invitamos a escuchar conversaciones profundas y conmovedoras de expertas en desarrollo humano. Puntada a puntada, descubrirás de qué hilos estás hecho y cómo salir de tu propio laberinto. Bienvenido, bienvenida a El Hilo de Ariadna de las Hilanderas. Las Hilanderas son 6 Master Coaches referentes y reconocidas internacionalmente, apasionadas por el desarrollo humano. Tejer o hilar son metáforas del devenir del tiempo, del desarrollo de acontecimientos, del narrar historias a partir de distintos hilos, en este caso 6 miradas que desvelan los misterios de lo humano. En El Hilo de Ariadna, a partir de experiencias, relatos, mitos o poemas, hilarán sobre los distintos temas clave de cada episodio para inspirar el desarrollo del potencial, la sabiduría y, en definitiva, una vida más plena y feliz. Ellas son Cris Bolívar, filósofa, psicóloga, consultora en desarrollo organizacional. Elena Espinal, psicóloga y coach organizacional, especialista en diseño de futuros. Jimena Fajardo, abogada, coach y consultora organizacional. Laura Vicondoa, coach organizacional, formadora de coaches y creadora del juego de poder personal. Nana Vázquez, psicóloga, consultora organizacional, máster en Process Work. Titina Cataño, administración de empresas, MBA, coach sistémica y mentora. El Hilo de Ariadna es un podcast producido por Las Hilanderas. En este episodio de El Hilo de Ariadna de Las Hilanderas, hilaremos en torno a la pregunta ¿quién soy? Nuestro mayor temor no consiste en no ser adecuados. Nuestro temor consiste en que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos atemoriza. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, espléndido, talentoso, fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. Tus pequeños juegos no sirven al mundo. Disminuirte a ti mismo para que los demás no se sientan inseguros a tu lado no tiene nada que ver con la iluminación. Todos estamos hechos para brillar, como brillan los niños. Nacemos para manifestar esta gloria que está dentro de nosotros. Y no es que esté solo en algunos, está en todos nosotros. En la medida en que dejamos que brille nuestra propia luz, damos a otros permiso para hacer lo mismo. Y en la medida en que nos liberamos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Texto de Marianne Williamson. ¿Qué tiene que ver este texto con la identidad? ¿Empezamos a hilar desde ahí, Laura? Por supuesto. Creo que la declaración de identidad es una declaración de quiénes somos en cualquier momento de nuestras vidas. Y siempre está disponible. Siempre podemos declarar quiénes somos, siempre podemos elegirlo.
Y en esta parte me encantaría unirlo con una visión muy particular, que tiene que ver con, un poco relacionado con la frase de Galeano de que estamos hechos de historias. Cada uno de nosotros, cuando habla de sí mismo, está contando una historia. Su propia historia, la historia de su familia, la historia de su cultura, de su país. Y esos espacios le abren a otros la posibilidad de compartir la suya, como nos pasa a nosotras cada vez que nos encontramos. Nana, ¿qué pasa cuando nos preguntamos quién soy yo? Bueno, me conmuevo al escuchar a Laura y la veo a ella también muy conmovida. Y esto es porque tiene que ver con mirarnos cara a cara y ver quiénes somos y ver nuestra grandeza. Y aunque quizás en este momento nos están solo escuchando y no nos están viendo, yo estoy viendo las lágrimas de Laura al decir esto. Y quizás es lo que nos conmueve a todos cuando miramos esa esencia y ese ser profundo. En mi caso, en mi historia personal, por muchos años mi identidad estuvo basada en el saber y en el hacer. Cuando yo era niña había dificultades económicas y estudiar dependía de tener una beca. Y mi abuela me decía, estudie para que no pierda la beca, estudie para que pueda seguir un futuro. Me decía, estudie para que sea alguien en la vida. Luego, después de un tiempo, fui la primera profesional en la familia y entonces más reforcé mi identidad en el saber. Muy joven tuve una carrera profesional en la que pues estaba basada la valía por aquello que lograba, por hacer. A los 21 años ya tenía un cargo directivo, a los 23 años manejaba un sindicato, a los 30 años ya había tenido 2 empresas de consultoría y después por algunas situaciones físicas, personales, bueno, hubo un momento existencial muy importante en mi vida de preguntarme verdaderamente quién soy. Y allí me di cuenta que no era lo que sabía ni lo que hacía. Y empezó todo este camino de trabajo personal. Yo era psicóloga en ese momento, pero era psicóloga desde el saber y desde el hacer. Y allí cambió, dio un giro mi vida y empezó un enfoque más desde el ser. Un trabajo más espiritual, más interior alrededor de quién verdaderamente soy. Si no soy lo que hago, si no soy lo que sé, ¿cuál es mi esencia? Y empezaron aquellas preguntas de ¿qué dice mi ego de quién soy? ¿Qué dice mi ser de mi ego? Y bueno, de allí un camino que me llevó a dedicarme a lo que hago hoy. Estas lágrimas que las comparten Laura, Nana y Elena, y las estamos viendo, estas lágrimas, Elena, ¿a dónde nos llevan? Solo quiero hacer una pregunta. Si tuviera que decir quién soy, y no puedo decir más que mi nombre, no puedo decir mis roles, no puedo decir que soy mamá, o abuela, o tía, o cocinera, y tampoco puedo decir mis profesiones o lo que hago. ¿Qué digo de mí? ¿Y qué dices de ti, Elena? Bueno, creo que ahí está el núcleo de la identidad. Creo que ahí podemos empezar a tomar contacto en eso que creemos que somos. Y tal vez en un silencio que podamos hacer después de decir yo soy. Porque tal vez simplemente soy. Soy un ser humano, soy parte de una conciencia. Soy parte de una conciencia en donde todos los que nos escuchan, todas nosotras 6 y tú,
y Ricard, que está en la parte técnica, estamos juntos. Entonces me parece que aquí aparece otra manera de mirar el quién yo soy. Es un buen ejercicio hacernos la pregunta: si no puedo decir más que mi nombre, si no puedo hablar de mis roles, y si no puedo decir lo que hago o mis títulos, ¿qué digo de mí? ¿Cómo influye lo externo, el entorno, en nuestra propia identidad, Cris? Yo creo que, como estabais diciendo ahora, ¿no? El peso de lo externo, del entorno, de la cultura, de lo que nos cuentan, de lo que creemos que tenemos que ser para dar respuesta a este entorno es fundamental. La cuestión es que es fundamental yo haría que una distinción entre lo que es la identidad real, que es de lo que hablaba ahora Elena, y la identificación o falsa identidad, que es con lo que me identifico para poder pertenecer, para no ser la oveja negra, para que no me sienta excluida, para que me amen, para que me quieran, para que me protejan, para que me cuiden, ¿no? Que es un poco el relato del que hablaba también Nana, que está aludiendo a este brillar de dejas ser realmente quien eres de forma auténtica y no tanto someterte al otro, a la expectativa del otro, a lo que el otro quiere para que te acepte, porque entonces nos limitamos. Y esa es la función del ego. El ego es esa estructura de adaptación social que intenta que todo nos vaya bien en la vida, haciendo este esfuerzo por ser eso que el otro, que nosotros creemos que el otro, quiere que seamos. Pero en realidad limita nuestra autenticidad, limita nuestra real identidad. La identidad está más del orden de este ser. Y el ser no tiene palabras, como decíamos, ni roles, ni profesiones, ni características, ni adjetivos. Uno es. Y este está más en relación con el ser esencial. Con esta, ¿no? En el relato inicial se alude a somos hijos de Dios, ¿no? Tiene que ver con esto, con este ser espiritual, con este ser un fractal del universo, con esta completitud, con este ser armónico que no está en relación con lo que el otro o con lo que creemos que el otro nos pide ser, sino ponernos en contacto con nuestra propia orientación interior, con nuestra mente calmada, con nuestro corazón abierto, con nuestra propia presencia poderosa. Y desde ahí, y eso es un viaje de sanación de la herida y de la vulnerabilidad, como veremos en episodios posteriores, y desde el puro amor, como veremos también en otro episodio, es desde donde realmente salimos de la falsa identidad o identificación para entrar en la real identidad o ser esencial. Y enlazando con todo ello, ¿qué relación hay entre identidad y autenticidad, Jimena? Wow, yo quiero decirles y compartirles que cuando las escuchaba, la piel se me ponía de gallina. Y a tu pregunta, Aurora, cuando nosotros nos permitimos ser, como está sucediendo en este momento, nos permitimos ser vulnerables, nos permitimos contar nuestras historias, como decía Lau, emerge nuestra identidad, emerge nuestra luz. Nos conectamos, es como un hilo dorado que empieza a unirnos, a conectarnos. Soy yo contigo y eres tú conmigo. Se convierte en un nosotros donde nos fundimos con esa fuerza del universo que nos conecta a todos. Y cuando yo revisaba este tema de la identidad, donde como bien dices, Cris, somos ese ser en apariencia, lo que nos han dicho que tenemos que ser, que no es parte de la identidad. Yo pensaba de cómo se ha formado mi identidad a lo largo de mi historia. Y obviamente todo esto que nos han dicho a partir de lo que socialmente debería ser o de lo que los padres esperan, como decía Nana, tienes que estudiar para ser exitosa, tienes que estudiar para ser feliz, para tener un lugar en la vida. Yo revisaba mi historia y decía, bueno, pero mi historia ¿cuál es? ¿Con qué me conecta? Y esa es una historia como épica, una historia llena de hazañas y aventuras, una guerrera batallando internamente cómo fortalecerme en mi ser,
independientemente de lo que los demás pudieran decir o pensar. En mi vida ha estado el drama y la felicidad, han estado todas las dualidades y me ha permitido declarar el quién soy, quizás no como estas diferentes connotaciones que de alguna manera forman una marca personal que podríamos quizás llamar identidad, pero no es así. Creo que desde la autenticidad es cuando nosotros, como seres de luz, que brillamos, el uno con el todo y el todo con el uno, se expresa nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero ser auténtico. Y por eso lo conecto con esta historia épica de fuerza, de romanticismo, de todo lo que nos conecta para vivir acá. Obviamente, como decías, Cris, desde el ego, pero al final lo que somos es esa luz interior, como dice el poema, que cuando permitimos que brille, automáticamente liberamos no solo nuestro potencial, sino que permitimos que otros brillen. Para mí eso es vivir auténticamente desde nuestro ser en esencia. ¿Y cómo llevar a cabo esta tarea, Titina? Esta es una tarea de toda la vida. Aurora, es muy lindo cuando las escucho porque creo que es lo que venimos a vivir todos los seres humanos, ¿no? A encontrar nuestra esencia. He escuchado aquí preguntas como ¿cómo me describo? ¿Quién soy realmente? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué me gusta de mí misma? ¿Qué es aquello que no tengo claro? A través de todo lo que comparten las hilanderas. Y realmente al final todas estas preguntas nos las hacemos al transcurrir de nuestra vida para ir descubriendo cada vez nuestra esencia en una mayor dimensión, porque este es un trabajo de no acabar. La personalidad es multifacética, tiene muchas caras. En este proceso encontramos las máscaras que nos ponemos para poder vivir cada etapa de nuestras vidas, cada momento, y es en el día a día, cuando nos observamos, cuando estamos con nosotros mismos, que tomamos esa conciencia y vamos viendo y despejando cada vez más nuestra esencia. En mi caso ha sido un ir y venir, y creo que los años y el tiempo y el recorrer de la vida nos da esa sabiduría donde cada vez vamos más encontrándonos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar cada vez momentos por periodos más largos en donde nos encontramos con nuestra esencia y nos maravillamos de ella y la abrazamos, porque en muchas ocasiones no hacíamos lo mismo. En mi caso, rechazaba mi esencia por mucho tiempo. En otros tiempos pretendí ser otra. Y ahora es un momento de vida en el que cada vez más me gusta lo que veo, me acepto como soy y dejo de estar pendiente de si al otro le gusta o no quién soy yo. Creo que es un camino muy lindo porque cuando lo haces y lo vives, te genera mucha paz, mucha tranquilidad, mucho sosiego. Y directa o indirectamente eso se transmite al otro, se contagia y es perceptible. Laura nos habló al inicio del papel de las historias. ¿Qué lugar ocupan en la definición de nuestra identidad? Elena. Creo firmemente, Aurora, que somos seres libres. Ese es el regalo que tenemos como seres humanos. Podemos elegir. Sin embargo, nacemos y somos arrojados a un tren en marcha, el tren de la vida. Caemos en el seno de una familia que por siglos vive dentro de historias, y historias de las que ni siquiera se da cuenta. Los roles a desempeñar, la relación con la riqueza, la pobreza, la posibilidad, el amor, las lealtades. Y como dijo Laura, hemos tomado y comido esas historias con el biberón
y las canciones de cuna. ¿Cómo cambiar las historias cuando ni siquiera somos conscientes de ellas? Bueno, cuando vemos que nos interrumpen el futuro que elegimos. Ese es el momento de preguntarnos, ¿esto es así? ¿O será que creo que es así y por ello con mis acciones llevo a que este mundo se siga repitiendo? El arte de vivir tiene mucho que ver con darnos cuenta de los cuentos, desafiarlos e inventar nuevos, porque no podremos vivir fuera de historias. Y estos nuevos cuentos nos volverán a servir por un rato, y luego habrá que cambiarlos de nuevo por otros que nos sirvan para otra etapa de conciencia. Elena nos habló de las relaciones familiares, unas relaciones familiares en las que a veces nos encontramos dinámicas, algunas positivas, otras negativas, que también influyen en la identificación de nosotros mismos, en el descubrimiento de quién soy yo. Titina. Así es, esa experiencia de podernos observar, ser observadores de nuestra propia familia, que es nuestro sistema más cercano, es una capacidad que podemos desarrollar y que nos permite, como dice Elena, preguntarnos si queremos cambiar la historia. Y nos permite también enseñar a otros a que se lo cuestionen e incluso replantearnos repetidamente qué historia nos queremos contar cada día, cada año, cada temporada, cada momento de nuestra vida. Creo que si desarrolláramos esa habilidad de preguntarnos, esta es la historia que me quiero vivir, este es el legado que quiero dejar, todo sería diferente. Y lo más interesante aún es que cuando tomamos esta conciencia del sistema, nos damos cuenta que el proceso viene de observarnos primero a nosotros mismos y reconocernos como un propio sistema, observarnos dentro del sistema familia, para posteriormente saber que somos parte de muchos sistemas que se interrelacionan y en los cuales podemos hacer la diferencia y de los cuales tenemos responsabilidad. Jimena, ¿qué papel ocupa la superación de las crisis que todos nos encontramos en este camino? Aurora, cuando yo escucho cada historia y cada comentario, y creo que para ninguno es extraño ni lejano que todos hemos pasado por crisis. Las crisis para mí en mi vida han sido un potenciador de mi fuerza interior para ser, para demostrarme el potencial que tengo para relacionarme con la vida desde un lugar diferente. Yo pienso que las crisis como potenciador de nuestra identidad pueden sacar nuestra mejor o nuestra peor versión. En mi caso, la crisis lo que hace es que desarrolla en mí un empuje y una fuerza que me vuelve tremendamente creativa y recursiva. Yo vengo de una familia donde nos han catalogado de carácter fuerte. Yo me considero de ese tipo de personas fuertes, a la vez sensible y amorosa. Y algunos dirían que hasta de mal carácter. Yo diría de luchadores por lo que creemos correcto y justo. Y ahí es donde nos volvemos tremendamente asertivos. Creo que la crisis en mi historia familiar ha estado presente en muchos momentos y creo que es muchas de las historias de vida que uno a veces escucha o que escucho en muchas conversaciones, pero lo lindo es extraer de ellas nuestro verdadero ser auténtico, porque desde ahí yo creo que podemos crecer y caminar con la crisis, aprender de ella y sacar todo ese talento y potencial que hace de nosotros esos seres inigualables, irrepetibles y muy talentosos y poderosos para hacer que esa luz brille. Yo he aprendido a abrazar ese carácter fuerte, a no temerle a mi luz interior y dejar que brille. También en momentos de adversidad les cuento que no me arrugo, al contrario, como repito, sale
esa fuerza indescriptible para atacar la adversidad y superarla. Es algo que emerge de lo más profundo. Tal vez lo único que yo siento que de pronto me puede vulnerar mucho, y es tal vez mi miedo más profundo, es el perder a alguien que amo. Ahí me vuelvo absolutamente frágil y no sé si emerge de ese amor incondicional que tengo hacia la gente que amo o quizás generoso en exceso, pero al final yo creo que en la vida para ser hay que abrazar todo lo que traemos, todo lo que la vida nos brinda y aprender a caminar, o como diría Antonio Machado en su poema, ir haciendo camino al andar. Y conecto todo esto para mí quizás con todo lo que vamos a ver o lo que estamos conversando en todos los episodios, y es que para fortalecer tu identidad tenemos que aprender a ser vulnerables, a reconocernos con todos nuestros misterios, hasta con los monstruos que pueden aparecer en los laberintos de nuestra vida, y abrazarnos con amor. Pero la crisis la superamos con esa competencia que yo llamo del alma, que es la resiliencia, que es una fuerza interior que nos ayuda a levantarnos hasta en las dificultades más apremiantes. De muchos de estos temas hablaremos en los próximos episodios de El hilo de Ariadna, y retomamos un tema al cual hiciste referencia anteriormente, Cris: el miedo al rechazo. ¿Cómo perder este miedo? Sí, justo estaba pensando en una frase que me gusta mucho, ¿no? Que utilizo, que tiene que ver con esto, y es: amarnos es permitirnos ser, sea lo que surja. ¿Por qué no nos lo permitimos? Porque no nos amamos, porque nos juzgamos, porque interiorizamos esta mirada del otro significativo, un otro con mayúsculas, ¿no?, que diríamos desde el psicoanálisis, donde este otro es el que me legitima, donde este otro es el que me acepta o me rechaza, porque desde un juicio, desde una mirada concreta. Aprender a amarnos a nosotros mismos, como veremos también en próximos episodios, es fundamental, y es lo que nos pone en la dirección a la autenticidad, a abrazar la sombra, a sentir que brillamos. Es un viaje perpetuo alquímico hacia el ser, hacia uno mismo. En la idea que decía también Elena, la creencia que tenemos de nosotros mismos y que hace que nos rechacemos y por extensión nos sintamos rechazados, porque al final todo viene de cómo uno se mira a sí mismo. Esa creencia, como decía Ortega y Gasset, deberíamos poderla pasar a ideas. Es decir, en lugar de tenerlo como creencia, como algo que me sostiene, como un pilar, como un principio, como algo incuestionable, deberíamos poderlo pasar a ideas, de forma que ahora me conviene, ahora no, lo elijo yo. Y lo elijo desde un criterio que es variable y que la vida me cambia, me transforma, me lleva a aprendizajes, crezco con la resiliencia, como decíamos, y poco a poco me voy amando, me voy permitiendo ser, me voy sintiendo mejor conmigo mismo y por extensión, ya no me siento rechazado. Nana, formamos parte de una tribu que también nos define de alguna manera. ¿En qué sentido? Bueno, pues esta tribu nos define de muchas maneras. Titina hablaba que pertenecemos a varios sistemas familiares y en últimas la identidad tiene que ver con usar esa libertad que tenemos, esa libertad de la que nos hablaba Elena, para elegir reconocer esa tribu a la cual pertenecemos y de dónde venimos. Hemos ido recogiendo creencias que definen nuestra identidad, nuestra marca personal, nuestro carácter, y esas creencias vienen principalmente de las personas más cercanas, de la familia, de nuestros educadores, de nuestros maestros, y maestros no solo los que tuvimos en la educación formal o en experiencias de vida, sino aquellos que nos ha costado aceptar, maestros aquellos con quienes ha sido difícil relacionarnos.
y precisamente que han estado en nuestra vida porque hay allí un camino de aprendizaje. Nunca sabemos en realidad quién es el maestro y quién es el estudiante en el camino de la vida y de formar la identidad. Y en mi caso, mi identidad tiene dos tendencias marcadas muy claras. Una muy pesimista, una que trae, digamos, una carga de miedos, y vamos a hablar mucho de eso en el episodio 4, los miedos. Y otra línea muy marcada también, que es la de la fuerza, la de la valentía, el coraje, la aventura. Esas dos muy extremas hacen parte de mi identidad, y la libertad de integrarlas o no, pues es de cada cual. Y está también la tribu que escogemos, la elección de quien nos acompaña. Laura. Así es, así es. Nuestras historias se enriquecen con las historias de los demás. Y podemos, creo que, tomar un poquito de las historias de los otros para nutrirnos. Al final del día, escuchando hablar a todas, escuché palabras como libertad, familia, legado, potencial, fuerza, autenticidad, tribu, inclusive el miedo. Todos esos pedacitos, todos esos hilos constituyen el tejido de nuestra identidad. La gran maravilla es que nosotros podemos elegirlos. La gran maravilla es si queremos hacer un tejido que nos abrigue, un tejido que nos apriete, un tejido que nos acaricie. Eso lo podemos elegir nosotros. Lo podemos elegir todos los días. Y para acabar, ¿qué mensaje nos dejáis cada una de las hilanderas? Nana. Bueno, creo que después de todo lo dicho, somos una esencia de amor, somos un punto de luz que nos recuerda que venimos de la fuente y que somos la fuente misma. Eso es nuestra esencia, amor puro. Jimena. Y como dice Nana, que somos amor puro, pues somos como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Y esa es nuestra identidad, donde se encuentran nuestras luces y nuestras sombras. Y dependiendo de lo que la vida nos pone, emergerá una u otra. Quizás mi pregunta para ti sería, cuando la vida te pone en una situación límite, ¿cuál cara sale? Y en tu respuesta quizás encontrarás las caras que conforman tu identidad, como en mi caso, la fortaleza del guerrero y la fuerza del amor, que hacen que mi luz brille para iluminar a otros. No puede brillar tanto que su resplandor opaque a otros, ni puede dejar de brillar porque opaco mi ser auténtico. Nacimos para manifestar la gloria de Dios en nosotros, tú y yo, donde eres y yo puedo ser. Elena. No solamente quién eres, sino saber qué estás siendo. Porque parte importante del quién eres es tener el derecho a cambiar y ejercerlo. Por lo cual, si quién eres es una declaración, puedes cambiarla y cambiar tu vida. Cris. A mí me gustaría leer un pequeñito texto que dice: conozco un lugar mágico donde cada uno es quien desea ser, donde cada uno puede comunicarse sinceramente y conocer a los demás, donde todo está bien y hay paz y alegría. Conozco un lugar mágico donde uno puede ser, donde uno se siente capaz y seguro, digno y valioso, donde el miedo no existe y en su lugar hay libertad. Conozco un lugar mágico al que no hay que llegar, solo descubrir. Un lugar completo y maravilloso, un lugar único. Ese lugar eres tú mismo. Titina. Lo que dice Jime me conecta con el sentir de que somos seres espirituales que venimos a vivir una experiencia humana.
Y en esta experiencia terrenal es donde encontramos nuestra esencia, que es la que realmente nos ayuda a trascender. Y durante todo este proceso hay aprendizajes maravillosos que tenemos que aprovechar y disfrutar en cada instante. Si tenemos la capacidad de observarnos como aprendices, todo este recorrido va a ser más sencillo y nos lo gozaremos muchísimo más. Laura. ¡Wow! Cuántas cosas bellas hemos escuchado. Yo me quiero despedir de todos dejándoles una pregunta. ¿Y tú? ¿Quién eres? Gracias a todas. Te esperamos nuevamente aquí, en el Hilo de Ariadna, en esta temporada de El Enigma del Ser, donde en el próximo episodio hilaremos sobre el poder de la vulnerabilidad. Ricard Rotllan nos ha acompañado en el equipo técnico, les ha hablado Aurora Antón. El Hilo de Ariadna es un podcast producido por Las Hilanderas